a muchos amigos que tenemos nosotros, amigos muy preparados, amigos que les encanta compartir y dar algunos temas poderosísimos. Gracias a todos por suscribirse y seguirnos en nuestro canal. Por favor, póngale ahí el like, que es importante. Así que muchísimas gracias a cada uno de ustedes por estar en nuestro canal. El día de hoy que les queremos presentar a un amigo nuestro, una persona que tiene muchísimos años de estudio, de preparación en filosofía, teología, un montón de carreras que todo eso lo complementan muy bien. El señor Marco Huerta es un académico, conferencista en áreas teológicas, ministeriales y de liderazgo. Además es escritor, siendo sus libros publicados Un pastor llamado Jesús en el año 2022 y El lenguaje de las intimidades en el año 2023 y sus libros en proceso de reedición, El rostro femenino de la fe y Comentario evangélico a Filipenses. Marco, junto a su esposa Erika y sus hijos Elías, Judith, David, Emanuel, viven en el norte de California. Marco trabaja en la facultad de posgrado del seminario ELET y la Universidad Simpson en el departamento de liderazgo hispano. Así que nos da muchísimo gusto presentarles en esta noche, aquí también acompañados con Yesenia Rivera, que también le da la bienvenida al señor Marco. Claro, bienvenido, señor Marco, a este espacio de Riveras Podcast, que es un espacio maravilloso donde traemos información y formación. Un placer tenerlo y bueno, y disfrutar de esta charla que vamos a tener muy amena y de mucha información y conocimiento. Así que bienvenido. Muchas gracias, me siento muy honrado de esta linda invitación, don Eric, Yesenia. Gracias por la gentileza de recibirme en su podcast y aquí estoy para disfrutar un buen tiempo. Sí, muchísimas gracias y pues entre tantos temas a escoger, escogimos uno. Ya tuve la oportunidad de escucharlo en una de sus conferencias que participó para el equipo de Grupo Continental y pues le dije, ¿qué tal sería? Vamos a compartir esa información, porque si no se comparte a veces la información o no se comparte esa sabiduría, muchas las veces se queda ahí, ¿verdad? Sin ningún uso. Entonces, y es un tema que su título es el Pentateuco de la vida. Hablábamos acerca de ese nombre que sonaría así como un nombre bíblico, ¿verdad? O sea, tiene se escucha muchísimo, pero en las explicaciones que él nos daba, él viene siendo como las cajitas donde antiguamente guardaban esos libros que eran rollos y los sacaban. Entonces, claro. El Penta significa 5, de los 5 principios importantes en ese Pentateuco de la vida. Así que muy curioso, nos llama mucho la atención ese tema, ese título. Y por favor, díganos un poquito más de dónde fue esa inspiración de ese tema tan profundo. Claro. Bueno, como usted decía, la palabra Pentateuco es un tecnicismo, es una palabra técnica en griego para poder hablar de 5 libros sagrados, ¿no? Que en el Antiguo Testamento hebreo le llamaban Tanakh a toda la literatura sagrada, que estaba dividida en tres grandes familias de literatura, la Torá, los profetas y escritos sagrados o poéticos. Pero cuando se traduce al griego, por ahí por el 250 al 140 a.C., se empieza a acuñar una palabra técnica que es la palabra Pentateuco para poder hablar de los 5 libros sagrados. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Entonces, Pentateuco, 5 estuches, porque se supone de que estos libros sagrados estaban dentro de cada uno de estos estuches. Entonces, Penta es 5, Teujo es estuche. De ahí sale esta reflexión de que la vida es como de alguna manera una serie de estuches, porque uno guarda lo más sagrado de lo que tiene uno, sus pensamientos, sus sueños. Así que pensando en este concepto que se acuñó para abrazar libros sagrados, yo lo he usado para poder explicar un poquito, darle un poquito más de belleza poética a este título. Le puse el Pentateuco de la vida, indicando de que hay 5 elementos muy sagrados en el corazón de cada ser humano y que uno lo guarda en los estuches del corazón. Y aquí
pienso en 5 preguntas o 5 preocupaciones que acompañan a la totalidad del ser humano. Por eso que hablo de Pentateuco de la vida, donde uno guarda en 5 estuches 5 preguntas, que de alguna manera es la proyección de lo mismo hacia adelante, de lo que uno anhela alcanzar, vivir, ser, disfrutar, la posteridad. Sí, el primero es ¿quién quiero ser? Es llamémosle el primer punto, el primer principio de eso, ¿no? ¿Quién quiero ser? ¿Cómo lo definimos? Porque y le cuento que en estas épocas, ¿verdad?, que llaman mucho a la reflexión, viene eso, ¿quién quiero ser? ¿Quién quiero ser en esta vida? O sea, ¿cuál sería esa explicación, señor Huerta? Sí, es la pregunta de la virtud, es la pregunta del carácter, es la primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Quién quiero ser? Es como lo primero que guardamos en el primer estuche de la vida. ¿Y quién quiero ser en un tiempo medible? No de aquí a 20 años, sino de aquí a 5 años. Por eso que hablo de Pentateuco también y explico de que esta pregunta se resuelve en los próximos 5 años, que puede venir antes o puede venir después, pero en los próximos 5 años es toda la inversión que tú puedes hacer para lograr ser lo que quieres tú ser. Es la pregunta de la virtud. Esto no significa quién quiero ser como profesión o un título. Más bien estoy hablando de la virtud. Quiero ser más sabio, quiero ser más justo, quiero ser más libre, quiero ser más amoroso, quiero ser más valiente. Entonces la pregunta de la virtud es una pregunta ontológica. No estoy diciendo quiero ser más rico o quiero ser más, estar en alguna escala de la vida superior. No es una pregunta donde uno cosifica la idea, sino que tiene que ver con el carácter. Entonces las virtudes, ¿quién quiero ser? En cuanto a la virtud, porque uno puede hacerse una autoevaluación y uno puede decir, bueno, me falta añadir a la vida un poco más de valentía, un poco más de audacia, me falta tener más paz en mi vida, me falta un poco más de resiliencia. Quizás me canso demasiado emocionalmente, quizás necesito reforzar algunas cosas. En ese sentido, ¿quién quiero ser? Tiene que ver con el blindaje de la vida interior, las virtudes que todavía no las he podido alcanzar, esa riqueza de virtud, esa parte interna, porque uno puede crecer en muchas áreas y que son importantes, y dentro de los estuches están esas cosas importantes, pero quizás yo pueda alcanzar un estatus económico, pero en relación a la virtud puedo estar todavía pobre, una pobreza en el alma, una pobreza en la comunicación afectiva, una incapacidad de demostrar amor o recibir amor o disfrutar el amor del otro o de las personas que amo. Quizás no soy libre porque tengo algunos miedos y ataduras del ayer o algunas dependencias o algunas cosas que aumentan mis miedos. Entonces puedo alcanzar un estatus económico tremendo, pero si no he conquistado eso, quien quiero ser, puedo vivir todavía en una pobreza ontológica, una pobreza interna. Entonces el primer estuche de la vida es justamente preocuparme de la persona que quiero ser. El mejor perfil de mi vida la voy a empezar a cultivar en los próximos años. Entonces de aquí a 5 años quiero ser un producto nuevo, una nueva humanidad, nueva persona con virtudes, con capacidades, con forma de entender la vida, con una mayor lucidez, más amoroso, más tierno, más justo, más sensible al prójimo, más dadivoso. Y bueno, es la pregunta ontológica, la pregunta del carácter. Interesante porque, o sea, no es el tener, es el ser. Lo que entiendo yo ahí es... Tener es importante, evidentemente, que es parte de la segunda pregunta, pero primeramente cultivamos lo interno. Tenemos que fructificar primeramente desde adentro. Los cambios son desde adentro hacia afuera. Por eso que conquistamos nuestro mundo interior, conquistamos quién quiero ser. Ya después viene lo demás, porque uno disfruta lo demás y encuentra sentido a lo demás cuando comenzamos con una sanidad o con un empoderamiento o una consolidación interna de nuestro ser interno, desde lo interno hacia afuera. Quiero los próximos 5 años llegar a vencer o llegar a tener ciertas cualidades que tengo que cultivar. O sea, ni siquiera el tengo que voy a cultivar, porque el tengo que es obligatorio, es algo
que lo hace uno a regañadientes. Voy a hacer esto porque eso me va a dar la satisfacción y muchas cosas van a venir junto con eso, ¿no? Porque estoy logrando ser un mejor ser humano, Claro. una persona que tenga esa sensibilidad, que en los tiempos actuales ya esa sensibilidad como que desaparece, ¿verdad? Y es ser más sensibles dentro de todos los puntos importantes que usted ha mencionado. Tenemos ahí tu comentario, Jessy. Claro. Bueno, lo que yo quería comentar, ¿no? Lo que estamos escuchando es que antes de tener, pues hay que ser, ¿no? Hay que ser esa persona. A veces, porque a veces, no sé si viene en esto, señor Marco, que dicen, tú vas a ser feliz cuando tengas éxito. Y por ahí lo que yo escucho, que uno necesita ser feliz antes de tener éxito, ¿no? Porque no es que voy a ser feliz hasta que tenga lo que estoy buscando, sino que disfruto el proceso y soy feliz porque voy por lo que yo sueño. O sea, es el sentir, el ser desde adentro. Claro, y si nos damos cuenta, vivimos en una sociedad demasiado dada a las cosas, muy materialista, muy triunfalista, donde nos maquillamos permanentemente, tratamos de poner nuestra mejor puesta en escena, pero muchas veces hay pobreza interior. Después que se apagan las luces del escenario, después que la gente se va, ahí queda la pobreza. Y ahí uno ve grandes artistas, personas exitosas que están solas de madrugada en la noche, con una botella de vino, embriagándose, tratando de mitigar el dolor, porque alcanzaron todo. Conquistaron todo, menos su mundo interior. Entonces, la primera búsqueda del sentido de la vida es justamente conquistar nuestra tierra interior. Y se conquista a través de virtudes. Don Eli usó la palabra cultivar. Y eso es, porque la vida es como un terreno fértil, muy sensible. Y lo que uno siembre aquí va a dar fruto. Esto significa de que hay frutos malos. De repente, si yo alimento el odio, si yo alimento la ira, la sed de venganza, el deseo de lo maléfico, ¿verdad? Cuando le deseo el mal a la gente, eso es el deseo maléfico. Entonces eso se va a sembrar y como es fértil el corazón, va a dar fruto de amargura. Entonces, aquí el punto de lo que usted decía con Yesenia es importante, de que podemos ir ganando muchas cosas a nivel externa, pero esas cosas tarde o temprano van a perder brillo y van a perder el sentido, porque todo lo disfrutamos desde adentro. Usted disfruta desde adentro. Recuerde que el placer, los sentidos que tienen que ver con el placer están acá. Uno lo siente desde aquí. Entonces, la caricia de un bello amor, uno lo siente en la piel. Los niños, cuando están creciendo, desde adentro uno siente ese placer. Hasta cuando uno come una rica comida, wow, ¿verdad? Se te hace agua a la boca y lo disfruta. Indicando que lo interno es todo ese escenario placentero que le da sentido a lo externo. Pero si acá adentro hay pobreza, si hay temores, si hay pesadillas no resueltas, si todavía no he aprendido a amar, y voy adquiriendo tantas cosas, entonces van a perder en algún momento el sentido. Y uno ve tanta gente que uno mira en la televisión, que uno anhelaría la vida que tiene, pero de repente viven verdaderos dramas, porque eso, lo que quiero ser, esa parte interna, no lo han cultivado. Sí, muy interesante todo el planteamiento que se da ahí. Y vamos al siguiente punto, que también es muy interesante. ¿Qué deseo tener? O sea, ya es el segundo paso. Creo que ya lo vimos como ¿quién quiero ser? Una base. Ahora, ¿qué voy a tener? En esta época donde estamos con las personas comienzan a hacer sus propuestas, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y el qué voy a tener? ¿Tomando de base qué? Por favor, señor Huerta. Claro. Bueno, la primera pregunta, ¿verdad? ¿Quién quiero ser? Es una pregunta ontológica, la pregunta de la virtud y el carácter. Y la segunda pregunta que uno guarda en el estuche y trabaja en el estuche de la vida, esa pregunta es ¿qué deseo tener? Pero es una pregunta que tiene que ver con lo necesario. Hay una gran diferencia entre las cosas importantes y las cosas necesarias. Hay cosas importantes, pero no son necesarias. Todo lo necesario es importante, pero no todo lo importante es necesario, ¿verdad? Es como el juego filosófico entre aquello que es útil. Pero bueno, cuando hablamos de tener, volvemos a lo mismo. No es solamente como la materialidad o las cosas en sí, sino que eso que quiero tener debe tener por lo menos 3 columnas importantes de la vida. Lo que quieres tener, lo que es necesario tener es esencial. Es aquello que es esencial.
aquello que nutre tu vida. Segundo, aquello que deseo tener debe ser funcional, te ayude a producir, te ayude a crecer, te ayude a desarrollarte aún más. Y tercero, aquello que deseo tener es servicial, te ayuda a ti y puede ayudar a una gran cantidad de personas. Los tres elementos importantes de lo que es el bien que uno desea tener, las cosas que uno desea tener como bien. Es aquello que es esencial. Esto nutre mi vida. Esto mantiene vivo mi vida. Esto me va a proyectar hacia adelante. Esto va a mantener mi vida en óptimas condiciones. Yo quiero tener esto, elementos que puedan contribuir. O la parte funcional. Quiero tener aquello que me va a permitir producir y avanzar. Por ejemplo, quiero tener una buena proyección, quiero estabilizarme. Por ejemplo, deseo tener un grupo de trabajo en la cual yo pueda proyectar mis anhelos. Quiero escribir un libro, por ejemplo. Quiero tener quizás una casa cerca del campo. Todo aquello que no pertenece a la vanidad, solamente por vanidad, solamente por mostrar algo, sino aquello que me permita disfrutar, pero también que sea también esencial, nutre mi vida, me ayuda a producir. Por ejemplo, quiero comprarme una mejor computadora porque quiero producir, quiero lograr estar en una casa que me permita tener un buen vivir con mis hijos. O sea, todo tiene que ver con lo funcional. Y también que preste un servicio para el prójimo. No es solamente acumular cosas, no es solamente acumular grandes ganancias. Por ejemplo, uno ve a todas estas personas, especialmente los futbolistas, ¿verdad? Que muchos de ellos son personas que han salido de la pobreza y de repente se ven ganando miles de millones de dólares. Y uno ve en su garage, en su estacionamiento, 20 autos, Lamborghini y una serie de automóviles. Entonces todo es para su vanidad. Claro, se pueden hacer, que lo hagan. Pero lo que quiero tener, el deseo de tener, uno lo direcciona inteligentemente bajo las tres columnas del bien material que se llama. Que lo que quiero tener es funcional, es esencial. Esto va a nutrir mi vida. Esto me va a dar libertad financiera. Con esto voy a tener más tiempo para estar con mis hijos. Con esto voy a tener más tiempo para disfrutar. Quiero comprarme un buen automóvil para poder recorrer todo el país. Quiero desarrollar tantas áreas de mi vida. Entonces, justamente no es solamente el tener por tener, el tener por atesorar, el tener por proyectar una imagen de éxito. No es solamente para aumentar mi vanagloria, sino aquello que quiero tener, lo disfruto. Aquello que quiero tener nutre mi vida, aquello que quiero tener me ayuda para seguir produciendo, aquello que quiero tener puede bendecir a otro, aquello que quiero tener me mantiene vivo, fuerte, saludable, mi familia saludable, aquello que quiero tener me permite una buena vida con mayor paz. O sea, no es solamente tener para mostrar algún tipo de vanagloria, no es solamente despilfarrar, quiero tener para gastar todo lo que yo quiera, no, sino para poder proyectarme. Entonces ahí hablo de las tres columnas del bien supremo. Lo que deseo tener debe ser esencial, funcional y servicial. Entonces, en ese sentido, porque a veces pensamos de que el tener es simplemente desbordarse en una serie de emociones, de deseos, deseos mezquinos, de retener, de dar una impresión de poder. No. Simplemente esto. Si te das cuenta, uno ve a personas grandes, millonarios, que de repente uno los ve y ropa sencilla, de repente son personas que no demuestran todo lo que tienen. Uno ve a otros, ¿verdad? Que usan hasta cadenas de oro y hacen todo por lo que tienen. Entonces, no, es simplemente seguir conservando lo primero, la humildad. Pero lo que yo tengo, lo que logro atesorar, tiene un movimiento que no solamente la gastadera, sino la esencia de lo que yo tengo, nutre mi vida, nutre mis hijos, nutre mi familia. Lo que tengo me sigue ayudando para producir más para mis hijos, para mi gente, y lo que tengo incluso alcanza para servir a otros amigos, personas que conozco, gente, la ayuda que hago. Entonces, en ese sentido también hablamos del deseo de tener, pero dándole una dirección mucho
mucho más filosófica, no tan banal, donde el despilfarro y el gastar es eso. Quiero tener mucho dinero para gastar lo que yo quiera. No, 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 no es lo que yo quiera. Es lo que te nutre, lo que te ayude y lo que te dé un sentido superior de la vida. Muy interesante, porque eso que es algo superior, miremoslo de una manera superior, no es solamente el llegar por llegar o el tener por tener, sino que sea algo esencial, funcional y servicial, algo que contribuya al crecimiento de otros, no solamente a mi crecimiento porque soy egoísta y porque quiero llegar a donde quiero llegar, sino que es ayudar a otros que lleguen junto a mí y que sus objetivos se logren. Entonces eso lo hace ser especial, y ahí es sentido esencial, funcional, porque le va a ayudar a otros a desarrollar todas sus habilidades. Muy interesante, planteamientos filosóficos que nos ayudan a entender y a sensibilizarnos de hacia dónde vamos, qué es lo que queremos. Tiene algunos comentarios también ahí, Yesita, adelante. Claro, bueno, yo creo que esto también puede conectar con, como cuando tenemos un negocio, ¿no? Un negocio también, un negocio que sea exitoso puede ser maravilloso porque de esa manera nosotros compartimos con otras personas, ¿no? Puede ser testimonio de que se está haciendo algo bien, o puede ser la oportunidad de poder ayudar a la persona necesitada para poderla guiar a que ella pueda tener también lo que busca, ¿no? Que todo lo que buscamos es el tener lo necesario material, o tener lo material necesario para poderle llevar a mi familia el sustento de cada día, ¿no? Y poder, como usted decía, ¿no? Un techo que nos cubra y una alimentación para nuestra familia. O sea, yo creo que todo lo que viene siendo el que, como por ejemplo, cuando dice yo quiero ser una persona justa, una persona caritativa, y luego venimos con el ¿qué deseo tener? ¿Para qué necesitamos tener? Para poder aportar y ayudar a otras personas. Yo creo que eso va para la vida, en lo material y en los negocios. Cualquier Claro, negocio que podamos tener. si se da cuenta, mucha de esta gente que son multimillonarios, por ejemplo, empiezan a formar fundaciones porque ellos sienten que hay una deuda con la humanidad. Son personas que pasan a ser en una lista de privilegiados, donde no hay necesidades, pero no se olvidan del mundo que los rodea, y van fundando fundaciones donde apoyan grandes causas como problemas del cáncer, la solución de enfermedades grandes. Y esos personajes pasan a la posteridad. No solamente fue un rico que estuvo en la periferia olvidándose de los demás, un hombre privilegiado por la vida y cerró las puertas para vivir una vida completamente egocéntrica, sino que le diste un toque de facilitador, de ayudar a las personas. Yo veo, por ejemplo, el caso de ustedes que han alcanzado todo un logro, un nivel, una comunidad, ¿verdad?, en la cual va detrás de ustedes, y ustedes están depositando su conocimiento y están invirtiendo en ellos para que puedan crecer en todo. Entonces, esa es la idea. O sea, el querer tener no es solamente como la búsqueda de algo que me encierre en una burbuja para disfrutar todo lo que tengo y no compartir por lo menos el conocimiento de aquello, sino que poder entender que eres un privilegiado de parte de Dios, de que Dios te ha bendecido, que no es solamente ha sido tu gran inteligencia o la fuerza de tu brazo, sino que hasta ahora estás vivo, hasta ahora tienes salud, hasta ahora puedes, viendo que estás creciendo. Entonces, como agradecimiento a la vida, uno le da el sentido más noble a las cosas que uno tiene. En ese sentido decimos, el querer, el deseo de tener, no para nuestro propio deleite vano, que podemos hacerlo, pero también es entender que cuando uno tiene, hay una dosis también de favor, hay una dosis de bendición de lo que está allí. Entonces, no perder esa perspectiva para entender de que cuando uno puede compartir su conocimiento o algo de lo que ha podido, los menos desafortunados, la vida te regrese con más bien.